Bienvenidos a este video introductorio en el que vamos a ver acerca de qué es la inteligencia artificial generativa y cuáles son los usos que le podemos dar en relación a la redacción y generador de texto. La inteligencia artificial generativa es la rama de la IA que se dedica a crear de manera autónoma, es decir, por sí sola, la generación de textos, imágenes, audios, videos, es decir, la que se relaciona con la creación de contenidos escritos y audiovisuales. ¿Cómo lo hace esto? Utilizando redes neuronales, utilizando técnicas de deep learning, donde las máquinas van aprendiendo, los sistemas van aprendiendo a través de la absorción de ingentes cantidades de información, y de ahí van aprendiendo cuáles son los patrones que existen en esa información. Es decir, que aprenden en base a la experiencia. No se trata de procesar datos, sino de entender cómo funcionan esos patrones de datos. Entender esos grandes patrones de datos que se refieren a la comunicación o lingüísticos nos introduce al tema de los Large Language Models o grandes modelos de lenguaje en los que se basa la inteligencia artificial generativa. La inteligencia artificial generativa, para decirlo en pocas palabras, son redes que asemejan la forma, redes informáticas que asemejan la forma en que el cerebro de las personas aprende. Entonces, aprenden a partir de la adquisición de grandes volúmenes de datos, obteniendo patrones de entendimiento, de comportamiento de ese lenguaje. Estas IA generativas se han hecho conocidas como GPT, Generative Pre-trained Transformers, que son capaces de procesar y conectar y generar patrones y aprender a partir de ciertos transformadores o disparadores. La diferencia con los otros tipos de inteligencia artificial es que producen contenidos, textos, datos, código, ¿sí?, a partir de la instrucción. Y de esa manera, al producir un texto o un contenido coherente, entienden de alguna manera esos patrones de lenguaje, conectando significados, y de ahí la impresión de que nos entiende. Es decir, llega a producir un texto, una respuesta que se asemeja a la que haría una persona a través de un aprendizaje de no solamente las normas o las reglas del lenguaje, pero a partir de la experiencia de procesar grandes cantidades de información. Entonces va generando patrones de cómo funciona ese lenguaje. Pero generar patrones o generar un texto coherente no es una cosa inherente a la inteligencia artificial. Antes de que existiera la inteligencia artificial, podemos crear texto coherente a través de la combinación de distintos textos. Por ejemplo, lo que se conoce como tabla cohete, que son distintas combinaciones de filas de filas de distintas columnas con una frase que se concatena con alguna de la columna 1, se concatena con alguna de las columnas 2 y así sucesivamente, que va dando una frase que es inteligible. Y es inteligible, es comprensible y es verosímil. ¿Qué quiere decir? Que es cierta. Tiene visos de que puede ser cierta. O, si ustedes ven, como combinando una frase de la primera columna con cualquiera de la segunda, cualquiera de la tercera, cualquiera de la cuarta, puede combinar y dar una oración, una frase que la podemos entender.
y sin inteligencia artificial. ¿Qué quiere decir? Que si esto se puede hacer en 5 segundos, las máquinas también lo pueden hacer y entienden en los patrones de comprensión del texto. A pesar de que se han hecho conocidos algunos lenguajes, existen muchos que se están desarrollando porque se trata de un área en plena eclosión. Algunos son conocidos, otros no tanto. Sobre todo, todas las empresas y las grandes empresas están produciendo sus redes y sus IA generativas y sus lenguajes, que no todos son iguales, sino piensan de distinta manera. Existen aplicaciones que son de pago y aplicaciones que son gratuitas. Es decir, mayormente todas estas son aplicaciones gratuitas que tienen, de pago, que tienen su versión gratuita, ¿sí? De uso limitado, que son las más conocidas. Vamos a encontrar como los chatbots, tenemos a ChatGPT 3.5, la 4 es la de pago, tenemos a Claude 2, Bing Copilot que usa ChatGPT 4, otros chatbots Poe y similares que pueden personalizarse y crear según la personalidad de alguien famoso o alguien de la historia, pero también aplicaciones online con inteligencia artificial. ¿Qué quiere decir? Que ya Word o procesadores de texto o generadores de imágenes, ¿sí? O distintas aplicaciones de planilla de cálculo están integrando inteligencia artificial. También tenemos en Telegram y en WhatsApp, en el teléfono, distintas aplicaciones que nos ayudan a transformar texto en audio y también audio en texto. No solamente en las aplicaciones, también Microsoft, todas las aplicaciones, los buscadores ya están integrando inteligencia artificial como parte de su sistema, para ventas, para atención al público. La IA generativa está en todo y prácticamente se está asimilando en todos los sistemas informáticos. El presente actual de la IA generativa está en constante evolución. Las aplicaciones que un momento son las top, muy probablemente no lo sean tiempo después. Lo que sí es claro que las versiones de pago van a ser ampliamente superiores a las versiones gratuitas y que nos va a seguir sorprendiendo. Bueno, para entrar en el tema que nos convoca, la idea es preguntarnos cómo utilizar la inteligencia artificial para mejorar nuestro trabajo escrito. Y en eso nos puede dar distintas funciones. Puede ayudarnos haciendo nuestras tareas, sobre todo ayudándonos a ganar tiempo. Puede ser nuestro asistente para redactar emails, crear plantillas, hacer ese tipo de cosas formales que a veces nos cuesta tiempo. Pero también desbloquear cuando tenemos un bloqueo creativo o darnos ideas que no estábamos pensando, un pensamiento lateral. Pero también revisarnos a nuestro trabajo, revisarnos a nosotros mismos, que nos dé una opinión como si fuera un tercero que revisa lo que hemos hecho y nos dice si está bien, si está mal, qué le falta, sin a veces tener que caer en el juicio de hablar con otra persona y que vea lo que hemos hecho. Ahora es una máquina que no nos juzga. Podemos pedirle que nos analice un texto y que nos dé su opinión, que lo evalúe en base a algunos parámetros que le tenemos que preguntar, obviamente. También para que darle lo que hemos escrito, para que lo revise y dé su opinión de cómo está escrito, para que nos ayude a ordenar nuestras ideas, que nos las ordene, nos clasifique, nos haga más inteligible lo que nosotros pensamos y lo transforme a algo más formal. Lo que nosotros escribimos y le dijimos de manera informal lo puede formalizar. Pero también le podemos pedir que sea creativo y invente sus propios textos, porque redactan prácticamente de todo.
Le podemos pedir publicaciones hechas como para blog, ensayos, que den opiniones, que escriban como si fuera un copywriter de un sitio web. Le podemos pedir que hagan anuncios, que hagan flyers, folletos, que hagan promociones, el texto y las imágenes. También le podemos decir que nos escriba una conferencia, que escriba un discurso. También pedirle que haga estudios de casos, que escriba un libro. ¿Qué tenemos que hacer? Darle las indicaciones y se va a encargar de la escritura. Pero para eso tenemos que darle indicaciones que sean bien claras, como a una persona. Y con un poco de práctica vamos a poder aprender a comunicarnos y a que nos entienda. En cuanto a lo que es la creatividad, nos puede ayudar mucho, mejorando el contenido de lo que ya hemos hecho, dándonos una opinión, revisándolo, cambiándole el estilo de redacción. A veces necesitamos que agreguen ejemplos, que sea más descriptivo, que lo agregue algún aspecto que no se nos hubiera ocurrido, que no sabemos cómo escribirlo. Y también para que nos dé ideas nuevas o nos clarifique las ideas que no encontramos o que nos cuesta poner en palabras. No solamente para la redacción es útil, sino que para todo lo que se trata de diseño y gestión de proyectos también es muy útil, porque nos puede ayudar a hacer un FODA, árbol de problemas y otro tipo de metodologías que se usan tanto en la investigación como en la programación de proyectos. Además, no solamente produce texto, sino que podemos hacer cosas creativas creando imágenes. Es decir, creando imágenes a partir de lo que le decimos que creemos que nos cree. Le podemos decir que nos imagine un gato, imagine un robot, que imagine lugares, que imagine póster de películas, que imagine autos. Toda clase de cosas que podemos pedirle que dibuje o saque fotos. Pero también le podemos pedir que haga videos, unos videos con nuestro avatar, o que en base a un texto que le demos nos hace un video y íntegramente desarrollado por la inteligencia artificial. También hacer una presentación. Es decir, la creatividad no solamente es una cuestión de trabajar con textos, sino que puede perfectamente imaginar cosas. Se decía que la automatización iba a hacer que el hombre sea más creativo. Bueno, la inteligencia artificial generativa ha hecho que también la automatización y las máquinas sean más creativas. Eso nos pone también en un desafío de aprender y de estar constantemente aprendiendo y teniendo competencias para poder desempeñarnos en un mundo cada vez más complejo. Por eso, nuestro enfoque es un enfoque práctico. Lo que queremos es enseñarles cómo usar estas herramientas para que puedan hacer sus tareas, sus trabajos, sus contenidos, el contenido de su trabajo de una manera más rápida, más fácil, pero también más creativa y donde ustedes se puedan sentir que tienen el control de las cosas. Estas son nuestras redes para contactarnos y para seguirnos. Muchas gracias. Hasta pronto.